Ahí está, ya está genial, anfitrión. Vas. Pues esta no es una predicación, es más que nada como quiero que ustedes también participen. De hecho, ayer les iba a encargar una tarea, pero no es cierto. No, de hecho, me gustaría más así como que entablemos que lean, que me apoyen y que comenten, ¿no? Entonces es algo más así. Y me gustaría que Wendy nos apoyara leyendo primero 2 Corintios 4, del 10 al 12. Segunda de Corintios 4, del 10 al 12. Ya dice, segunda de Corintios 4 del 10 al 12, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Muchas gracias. Bueno, todo esto inició porque estaba escuchando una canción, la de cómo construir una habitación, un mejor lugar. No sé si la han escuchado, que es de En Espíritu y en Verdad. No recuerdo el nombre, pero me preguntaba cómo puedo ser una habitación para él, porque la canción lo dice que hay que ser una habitación y todo esto, ¿no? Pero entonces me cuestionaba y me preguntaba, ¿yo soy una habitación para él? Yo realmente soy un lugar agradable para que el Espíritu Santo habite en mí y sabemos que lo podemos contristar de distintas maneras. Entonces me llevó a este versículo y te voy solamente a enfatizar un versículo donde menciona en el 10, participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y una de las cosas que estábamos hablando en la anterior era qué es lo que estamos dando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos brindando a nuestras personas, a nuestra familia, a la iglesia, a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Realmente están viendo a Jesús en nosotros? ¿Realmente nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestras ansiedades están demostrando que Él vive, que Él habita en nosotros? Y pasaba esto en mi mente y relacionaba lo que es el carácter y el temperamento. Normalmente nosotros decimos, es que él tiene el carácter muy fuerte, ¿no? Tiene el carácter muy, es muy enojón, es esto y lo otro, ¿no? Pero a veces lo relacionamos o tenemos la idea errónea de decir que el carácter viene siendo esto. Y sin embargo, viene siendo nuestro temperamento. El temperamento es todo eso que nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá nos heredó y por consecuencia nosotros también lo tenemos, ¿no? No sé, por ejemplo, mi papá iba a decir, es de carácter, pero es de un temperamento un poco fuerte. Sí, cuando se enoja es de que explota y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo por consecuencia heredé lo que es ese temperamento, heredé lo que él es y posiblemente un poco de mi mamá, porque también ella tiene un poco fuerte ese temperamento, ¿no? Y a veces hasta quiero hacer, o me dicen que quiero hacer lo que yo quiero y si no se cumple,
me capricho y me emberrincho y me enojo y hago todo lo que no debería de hacer, ¿no? ¿Vas a hablar, Emma? Ah, no, o no sé. Que no escuché eso, Emma, por favor. ¿Perdón? Digo que no escuché eso, Emma, por favor. Ah, es que yo pensé que iba a hablar porque vi que se acercó a la pantalla, entonces me imaginé que iba a hablar. Bueno, entonces, él sabe. Entonces, yo me acordaba de todo esto y de lo que a lo mejor ahorita en esta pandemia estamos viviendo y que sale a relucir todo nuestro yo, todo lo que realmente somos ante las situaciones, ante las circunstancias. Si somos de verdad, somos personas que confiamos en Dios o de plano somos personas que, dice mi pastor, ¿no? Que hasta aventamos la Biblia y nos escondemos debajo de la mesa y que no enfrentamos todas estas situaciones. Entonces, a veces es difícil que realmente dice que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es complicado con todas estas circunstancias, pero si Jesús mismo lo vivió aquí en carne propia, lo vivió estando en la tierra, entonces nosotros también vamos a poder, ¿sí? Con ayuda de Él. Entonces, cuando nosotros nacemos, hablo de manera física, cuando nosotros nacemos tenemos rasgos y temperamentos de nuestra familia física, nuestro papá y nuestra mamá, ¿sí? Entonces, esos rasgos nos hacen decir, ah, tú sí te pareces a la señora Rosy, que es mi mamá, tienes los ojos así, las orejas así, entonces te van dando las características de que realmente sí te pareces a tu familia, ¿no? Hasta han sucedido casos donde adoptan a esos niños y no sé si han escuchado que hasta se pueden llegar a parecer a sus padres no biológicos que los adoran. Entonces es una serie de características físicamente. Ahora vamos al carácter. El carácter es aquel que se va formando, ¿sí? Aquel es el que ante las circunstancias nosotros enfrentamos y se va forjando ese carácter, se va haciendo ya sea o más fuerte o más débil. Y yo lo busqué en internet, ¿verdad? Dice, el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue de los demás. Es aquello que tú vas a ir forjando día con día, ¿sí? Y el temperamento, te lo leo, carácter o manera de ser de una persona. Puede ser hereditario y no influyen factores externos. Es como lo que te estaba diciendo, es algo que tú ya traes, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la canción y me decía, yo hablando con Dios y le decía, Padre, ¿te gozas estando conmigo? ¿Te gusta conmigo? A las personas que me rodean les gusta estar conmigo, les gusta tener una compañía conmigo y de verdad creo que a veces yo misma me contesté, puede que a lo mejor y no, por mi manera de ser, de que soy muy explosiva o a la persona que a veces no hago y exploto, ¿no? Entonces a veces eso hace que las personas que nos rodean pues se vayan y se alejen y ahí ya no lo que en nosotros. Y me gustaría que Camilo nos leyera 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Listo. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
Está muteada. Ya hablamos, nos pasamos ahora al ámbito espiritual y ya hablamos de cómo nos podemos parecer físicamente, ¿no? Ahora vámonos a lo espiritual. Cuando nosotros nacemos ahora de nuevo en Cristo, traemos una serie de cosas y de iniquidades y de pecados y de todo lo que nuestros padres nos heredan, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando nosotros nacemos en Cristo somos una nueva criatura, ¿sí? Ahora viene aquí la parte en que debemos ahora parecernos a Cristo, ¿sí? Su ADN, si nosotros tenemos el ADN de nuestros padres, ahora debemos de tener el ADN de Él en nosotros, ¿sí? Debemos dice aquí 2:16, ¿quién sabe? No, en el de, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. En otra cita dice que para otros es locura la palabra, no entienden lo que son las cosas del Señor. Y cuando nosotros entramos y nacemos de nuevo, poco a poco vamos a ir entendiendo lo que Él nos quiere hablar, vamos a ir entendiéndolo, conociéndolo y vamos a ir adquiriendo las características y el temperamento que Él tiene en nosotros. Cuando vamos a Él, aprendemos a ser obedientes a su palabra. Y cuando somos obedientes a esa palabra, hay una regeneración, hay una renovación de nuestra mente, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de expresarnos. Y eso es lo que se debe de ver en nosotros, a la gente que nos rodea, a nuestra familia. Ahora, el pastor luego nos dice a nosotros los de la alabanza, y nos dice, yo ya le pregunté a tu mamá cómo eres en tu casa. Yo ya le pregunté a tu papá, a tu hermano, ¿no? A veces nada más nos los dice así para que, híjole, ¿no? Y nosotros solitos hablamos y ya. Pero creo que no hay necesidad de que estén preguntando por nosotros, porque en la Biblia también nos dice que somos cartas abiertas. ¿Y qué ejemplo estamos dando? Si realmente estamos teniendo la vida de Cristo en nosotros o teniendo nuestra propia vida carnal y no hemos sido renovados, no hemos sido cambiados, no hemos sido obedientes a esa palabra. Y cuando nosotros somos obedientes, como lo decían hace rato, aprendemos a caminar con Él, aprendemos a escucharlo, aprendemos a tener su mente en nosotros. Cuando nosotros en Mateo 5:3-11, si quieren leerlo o lo leen en un ratito que tengan, habla sobre las bienaventuranzas. Y si lo vemos desde el punto, bueno, yo lo vi desde el punto en que pueden ser características para nosotros, que nos van a enfocar a tener la vida de Cristo en nosotros. Y dice, por ejemplo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y da cuenta de la necesidad que tienen en Él. Si realmente nosotros estamos viendo quién tiene necesidad, si tenemos esa mente que al momento en el que Jesús andaba en la tierra, que Él pudo identificar a todas las personas que padecían necesidad, que padecían enfermedad. Si nosotros estamos viviendo eso o solamente nos pasamos de largo y no damos nada, como lo que se hablaba la semana pasada. Dice que a los que lloran, a los que son humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que son compasivos, aquellos que tienen un corazón puro, aquellos que procuran su paz, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Cuántas veces decimos, no, pues no se dan cuenta y hacemos lo incorrecto? Por ejemplo, ahorita me acordé de una vez que a mí me paró tránsito y traía una luz fundida. Entonces a mí me para y me dice, no, que trae su luz fundida y que no sé qué. Y pues en ese momento yo no llevaba ni licencia, ni cartera, ni dinero, ni nada. O sea, andaba así. Entonces el señor
me dice, a ver, enséñame su tarjetón. Bueno, el tarjetón ese sí lo traía. Y ya, no, que esto y que lo otro. Bueno, total, al final me dijo, deme para un refresco. Le digo, no tengo. Le digo, si quieres, dame la multa, lo que sea. Le digo, no tengo ni con qué darte. Pero, o sea, ¿qué tan fácil? Es decir, pues ya, ¿no? Salgo de esta, le doy el dinero y ya me la libré. Gracias a Dios, gloria a Dios, ¿no? Pero realmente, entonces ahí no estamos dándonos cuenta que estamos haciendo algo que no, que Dios, o al menos Jesús, yo creo que no haría, ¿no? Ahora imagínense qué vergüenza o qué pena que a mí me viera en la alabanza o que un día llegara él a la iglesia y que diga, ¡ay! Ella me dio para sobornarme o para todo para que no la multara, ¿no? Y a veces creo que eso es lo que ha impactado a muchas personas que dicen, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué quiero seguir a Jesús si voy a ser igual que siempre y solamente me voy a dar golpes de pecho y realmente no voy a ser una persona por un mal ejemplo, ¿no? Y esas son algunas de las características. No me quiero detener tanto en esto, pero quiero que vayamos a Juan 15:3. A ver, Emma. ¿Solo Juan 15:3? Dice Juan 15:3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Así es. Dice aquí, ustedes han sido lavados y purificados por el mensaje. Este mensaje es la palabra. Esa palabra es aquella que nos va a purificar y nos va a decir, a ver, Saraí, esto no está correcto, esto es lo correcto. Y es ahí cuando la palabra nos empieza a purificar y nosotros automáticamente tenemos o adquirimos la mente de Cristo, ¿sí? Y creo que estamos en tiempos donde nosotros debemos hablarle a esas personas de Cristo, hablarles a esas personas que realmente hay una persona que murió hace muchos años por ella, que los puede sanar, que los puede liberar, y nuestro mal testimonio hace que esas personas no busquen o no tengan un encuentro con Jesús. Eso a veces es lo que es como la piedra de tropiezo. El carácter que nosotros vamos a ir adquiriendo día con día, nosotros lo vamos a ir mejorando y lo vamos a ir formando, cambiando nuestra manera de pensar, obedeciendo la palabra. Jesús es un rey y nosotros somos esas personas que representamos, somos embajadores, somos aquellos que estamos representando. Y una vez creo que Emma me pregunta, ¿tú crees que el reino de Dios se esté ahorita actualmente? Y yo creo que sí, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese reino en nuestras vidas y nosotros tenemos que ir a impactar a esas personas. Somos esa luz, somos esa sal, somos aquellos que tenemos que ir y compartir y dar el reino, el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Y es por eso que nos fue dado el Consolador, para que nosotros pudiésemos seguir con lo que Cristo vino a hacer. El reino de Dios en este momento es espiritual, es decir, nos ha dado a nosotras las personas la palabra, armas espirituales, y viene a hacerse físico a través de nosotros. Cuando nosotros empezamos a hablar la palabra con esa autoridad, el Espíritu Santo obra. Estamos leyendo Hechos y hay una parte donde dice que meten a la cárcel
recuérdame, Manuel, porfa, porque no me acuerdo, donde dice que meten a Pedro y a Juan a la cárcel y que al final hacen una junta todos y no, que los vamos a matar y todo, ¿no? Ya querían hacerles miles de cosas y sale alguien y les dice, no, espérense, porque si es de Dios, dice, igual y no va a funcionar todo el movimiento que ellos traen. Y si es de Dios, podemos estar peleando hasta contra el mismo Dios, ¿sí? Cuando nosotros realmente tenemos la vida y la mente de Cristo, nada va a parar el evangelio, nada va a parar que nosotros le hablemos al enfermo y el enfermo sane o que el enfermo sea salvo. A lo mejor muere, pero que muera en Cristo. Eso es lo principal. Entonces, es muy importante que nosotros llevemos el reino de Dios a nuestras vidas, a donde sea que nosotros vayamos. Cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera, y se agarra y dice, venga tu reino, establece tu reino en casa de uno de los hombres, es decir, bueno, no, eso no lo dice la palabra, ¿verdad? Pero eso es algo que sucede en nosotros, establece su reino en nuestras vidas. En el momento que Jesús les decía, oren, y que ese orar, ese establecer el reino, es llevar el evangelio al perdido, es nosotros levantarnos y no escondernos, no temer, no tener miedo a que, híjole, y si no, porque me ha pasado, que digo, y si le hablo a esta persona de Cristo y no quiere nada de Cristo, o si le hablo y me rechaza, ¿cuántas veces no fue Jesús rechazado? Yo creo que hasta lo que nosotros vivimos es muy poco. Y debemos de llevar el evangelio a quien sea. Y sin temor a que nos persigan, a que nos insulten, a que nos hagan daño a nosotros físicamente, pero nosotros sabemos nuestra esperanza y a dónde y lo más importante que nosotros vamos a hacer. En Romanos 14:17. Flor, ¿lo podrás leer? Sí, claro que sí. Un segundo. 14 y 17. Sí, 14:10. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok. Tengo la Reina Valera, perdón, Sí, está bien, los 60. está bien. Gracias. Dice aquí que el reino de Dios no es bebida ni comida. Entonces, va algo más allá, va algo espiritual. No se trata solamente de que me vean y digan, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito habló, o qué bonito, no. Va más allá. Déjenme lo busco acá en la nueva traducción. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y vuelve a mencionar lo que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene con todas esas, como cuando luego les digo a los niños, con todos esos regalos tan grandes que imagínense cuántos no nos gusta recibir regalos, sorpresas. Yo creo que hasta el más amargado le gusta recibir algún regalo, ¿sí? Entonces, imagínate, y si todavía es algo que te agrada, que al momento de abrir te emocionas y dices, esto era lo que quería. Imagínate cuánto más Dios nos puede dar salvación, cuánto más Dios nos puede dar vida eterna, cuánto más Dios nos puede dar sanidad, nos puede hacer permanecer en
quitar todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Imagínense todas las iniquidades que venimos cargando, que venimos trayendo de nuestros padres, a lo mejor divorcios, muertes, todo aquello que desde un principio, como les mencionaba, que automáticamente se nos viene a nuestra vida. Y cuando nosotros nacemos en Cristo, todo eso se tiene que romper y automáticamente pasamos a ser hijos de Dios, a tener la mente de Dios, a tener la mente de Cristo. Yo no me imagino a Jesús teniendo miedo cuando liberó al Gadareno. Yo no me lo imagino que diga, no, tengo miedo, no, yo, pues que los apóstoles, los discípulos sean los que oren, ¿no? Imagínense qué ejemplo nos daría. Entonces, si él no tuvo temor porque el Espíritu Santo estaba y moraba en él, era una habitación, como lo que decía al principio, era una habitación en donde el Espíritu Santo le agradaba. Y dice la Biblia que Jesús pasaba no solamente media hora orando, pasaba horas orando, horas en comunión con el Padre, así como nosotros pasamos tiempo con nuestra familia, con nuestros hermanos, así también nuestra relación con Él, con el Padre, se va estableciendo y se va haciendo más fuerte. Como cuando dicen, cuando con lobos te juntas, aullar aprendes o algo así, ¿no? A ver cómo es. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Exacto, Flor, a aullar te enseñas. Exactamente. Ahora, ¿con quién nos estamos juntando más? ¿Con quién estamos pasando mucho tiempo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida que está reflejando a las demás personas? Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace sensibles a su voz, nos hace sensibles a lo que el Padre quiere hablar, a lo que el Padre necesita, a lo que el Padre está pidiendo. Por ejemplo, hace poco, hay una compañera de trabajo que ya no está en mi mismo lugar de trabajo. Entonces la conocí por 2 meses y se cambió y la mandaron a otro lado. Tuve una buena relación con ella, o nos llevamos bien. Entonces, hubo un momento en el que sentí mandarle un devocional a ella sin que yo le hable todos los días, sin que yo tenga una amistad con ella. Y cuando ella lo recibió, me marcó y me dice, es justo lo que necesitaba. Ella no es cristiana ni nada. Entonces es ahí cuando el Espíritu Santo te pone el sentir de la necesidad, como dice la bienaventuranza, la primera, que nos pone la necesidad de poder hablarle a aquel que está necesitado, de poder hablarle a aquel que está perdido, ¿sí? Y eso lo vamos a ir obteniendo conforme nosotros pasamos tiempo con Él. No solamente viendo las prédicas o haciéndole o jugándole al cristiano, dijera mi pastor. Creo que son tiempos en donde realmente se nos hace ver si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, si ya estamos desertando a buscar o a seguir, porque a lo mejor muchas personas pueden decir, híjole, es que estar en el camino de Dios me está yendo muy mal, pero porque lo estamos viendo de manera física, ¿sí? Y no estamos pasando tiempo con Él, no estamos dándonos la oportunidad de pasar en ese tiempo con Él. Dice, por la obediencia que produce en mí el ser ciudadano del reino de Dios, yo en automático voy a heredar eso a mis futuras generaciones. Así como mis padres me heredaron todo lo físico y todo lo espiritual, yo al momento de nacer de nuevo rompo con todo la cola de pecado y de iniquidad y hay una nueva criatura en mí, una mente renovada. En automático eso
puede ser heredado a mis futuras generaciones. También puedo preguntarme, ¿qué le estoy dejando de herencia a mis futuros hijos? ¿Qué le estoy dejando de herencia a las personas de los hijos de mis hijos? Porque dice que hasta la tercera o cuarta generación, ¿sí? Entonces no nada más se trata de nosotros, se trata también que algo va más allá, a nuestra familia, que va de generación en generación en generación. Así es, Jai. Dios bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos una relación firme con el Padre, día con día. Y creo que el ser cristiano, que le apreté, ya, no, es que acá le apreté algo. Creo que el ser cristiano es mucho compromiso, ¿sí? Aceptar, recibir a Jesús es tener un compromiso con el Padre, no con el pastor, no con la persona que te llevó a la iglesia, de que, bueno, es que ya tengo el compromiso con esta persona, ¿no? Sino un compromiso real con Él, un compromiso de orar, un compromiso de leer su palabra, un compromiso de escudriñar su palabra, un compromiso de establecer el reino en mi vida y de hacer lo que Él estableció y lo que Él nos ha mandado. Ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, llevar el evangelio, llevar la salvación. Eso es algo muy importante en nosotros y que a lo mejor en estos tiempos no lo estamos haciendo. Nos está pasando que la pasividad de que estoy cómoda, estoy cómodo, no quiero, no, tampoco quiero salir. Bueno, hay muchas maneras de llevar el evangelio. Y es momento porque de verdad hay mucha gente que está necesitando de Él y es ahorita donde el Espíritu Santo también puede entrar a esos corazones y es ahí donde nosotros que somos el reino de Dios en la tierra, establecido en la tierra, nosotros debemos de ir y llevar esa palabra de salvación. Es el tiempo correcto y perfecto para predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente que está muriendo sin Cristo, hay mucha gente que está muriendo a lo mejor sin haber escuchado del amor del Padre. Como lo decía, a lo mejor vamos a orar por sanidad y que Dios tenga misericordia, pero creo que lo importante es que esa persona sea uno más para Cristo y predicarle el evangelio al que está enfermo, al que está desahuciado, al que está pasando necesidad, al que está pasando alguna ansiedad. Es momento de nosotros ser la mente de Cristo, ser la vida de Cristo, ser Cristo en esta tierra. ¿Sí? No estoy diciendo que nosotros vamos a ser Jesús, pero sí parecernos a Él con nuestras acciones, con nuestra mente, con nuestra manera de hablar, de expresarnos, de callar cuando tenemos que callar, de que a lo mejor nuestro jefe nos echa muchas cosas, nos dice muchas cosas y nos hace enojar, pero tenemos que tener la mente de Cristo, tener y ser pacientes. En Mateo 10:1, ¿quién lo quiere leer? Aquí lo tengo. Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, gracias. Dice que nos dio autoridad, no nada más a ellos, sino también a nosotros. Y la autoridad que nosotros obtenemos es a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos autoridad para hablarle sin temor a quien lo necesita. Como por ejemplo, Pedro en Hechos menciona que él hablaba. Al principio, a lo mejor cuando no venía el Espíritu Santo, tenía como que dudas, tenía como que temor, y después de que el Espíritu Santo vino, él hablaba con esa autoridad.
y mucha gente, muchas personas se rindieron a los pies de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener presente también esto, que Jesús es el que hace la obra y nosotros somos esos instrumentos. El Espíritu Santo es quien nos usa y Él es el que a Él le place. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, solamente nosotros ser obedientes y hacerlo, ¿sí? Y hasta aquí quiero solamente dejarte con una pregunta. ¿A quién te estás pareciendo? ¿Sí? ¿A quién te estás pareciendo? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿A Jesús? ¿Me estoy pareciendo más a mi papá? ¿Me estoy pareciendo más a mi mamá, mi amiga? ¿A quién nos estamos pareciendo? Y esto es con lo que te quiero dejar y con lo que tú medites en tu intimidad con Él. Y si hay algo que todavía el Espíritu Santo no te ha mostrado, ¿sí? Porque a mí me mostró, por ejemplo, cuando le pregunté, ¿qué es lo que no te agrada de mí? A mí me mostró, pues, una listita, ¿verdad? Que a lo mejor no me daba cuenta. Entonces, cuando nosotros le pedimos dirección y le decimos, ¿qué es lo que aún falta ser renovado en mí? Es con lo que te quiero dejar en esta noche. Y gracias. No sé si alguien quiera opinar, dar algo. Súper. Levanto ofrenda. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pues muy padre, gracias, Saraí. Pues como bien lo dicen, ¿no? Somos lo que contemplamos. Hay veces que en estos tiempos de encierro, de contingencia, de como lo quieran llamar, ahorita muchos están contemplando redes sociales, están, híjole, series, Netflix, de todo, ¿no? Y es tiempo de que, pues Dios nos dio este descanso, no para en lo espiritual, sino así como un descanso de las actividades para que nos metiéramos más en su palabra y para que pues nos estuviéramos preparando, ¿no? Para ponerlo en la práctica. Y pues sí, es cierto, si tenemos más de Dios, pues vamos a reflejar más de Él. Y pues sí, aunque, híjole, pues tratamos de parecernos a Dios, ¿no? Pero lo que tú dices, hay veces que, mm, aunque somos nueva criatura en Cristo, a veces muchos no queremos reconocer que somos nuevas criaturas y no queremos dejar todo aquello que sabemos que está mal, pero que no,